Muy bien, pues hoy vamos a revisar el tema 10 y básicamente son conceptos de seguridad en la LAN, de tal suerte que vamos a enfocarnos a lo que sucede, a lo que puede suceder en la LAN en términos de seguridad o que puede afectar la seguridad a la LAN. Y en el siguiente capítulo vamos a revisar cómo proteger la LAN. Entonces, hoy vamos a revisar 5 objetivos. Los objetivos son cómo apoyarnos en la seguridad de los equipos finales para mitigar los ataques, o cómo asegurar la parte que tiene contacto con los equipos finales para mitigar los ataques. Vamos a revisar también cómo la, el modelo A es un modelo de seguridad y el estándar 802.1x pueden ser utilizados para autenticar los equipos finales y los dispositivos intermedios que contactan con los equipos finales, básicamente los switches. Vamos a revisar también las vulnerabilidades que suceden en la capa 2 y cómo cómo los ataques de capa 2 que van enfocados al switch, en particular a la tabla de MAC, pueden afectar precisamente la seguridad LAN. Y también vamos a revisar otros ataques que suceden igual en la capa 2 y que pueden afectar la seguridad de la LAN. ¿Por qué se hace énfasis en esta capa? Porque si hay ataques que puedan suceder a este nivel, pues todas las capas superiores se ven comprometidas. Entonces es una capa fundamental para tener cuidado de que no sea afectada por cualquier tipo de ataque que puede suceder a ese nivel. ¿Sí? Entonces, pero lo vamos a revisar desde el punto de vista conceptual. Y ya en el siguiente tema, en el siguiente módulo vamos a revisar las medidas que vamos a configurar, digamos. Bien, pues vamos a empezar con el primer subtema, que es la seguridad en el extremo. Y bueno, de entrada revisamos de manera muy resumida ciertos tipos de ataques que siguen siendo vigentes y que comprometen o que pueden comprometer a una red. Uno de los principales ataques que afectan el desempeño de la red es el ataque de negación de servicios distribuidos, donde varios equipos, varios equipos finales son usados para atacar algún objetivo en particular, ¿sí? Eh, Generalmente a estos equipos se les conoce como zombies porque primero son afectados y son contaminados, digamos, con malware para que estos sirvan y ayuden a atacar en serie, generalmente a servidores en una red. ¿Sí? Y el objetivo de una denegación de servicios es eso, es tirar los servicios de servidores que son clave en una organización. Puede ser un servidor de base de datos, puede ser un servidor de web, puede ser un servidor de correo electrónico, etcétera.
Sí, otro tipo de ataques pues son aquellos que tienen como finalidad robar información sensible o información confidencial. Entonces, estos ataques son más enfocados al usuario, es decir, la afectación va más enfocada al usuario o a la empresa. ¿Por qué? Porque su objetivo es ese, es robar información. Entonces, al robar información no se afecta a un equipo, se afecta a una empresa, a una persona, ¿sí? Y la afectación tiene que ver pues, con información valiosa, con prestigio inclusive, si se trata de una empresa, pues compromete el prestigio de la empresa también, o puede afectarlo inclusive económicamente. De hecho, esa es la afectación una de las afectaciones más fuertes. Hablando de malware, por malware vamos a tener cualquier software que tiene un objetivo dañino, ¿sí? Sin especificar qué tipo de software sea. Si su objetivo es dañino, se considera malware, ¿sí? O si no se puede clasificar de manera específica, pues simplemente decimos que es malware. Y así nos ponen aquí el ejemplo de uno de los software dañinos que en su momento pues se consideró así, y una vez que se definió cuál era su objetivo, pues se le denominó, o es uno de los que se denominó como ransom. ¿Por qué? Porque su objetivo era secuestrar, o es secuestrar equipos, lógicamente hablando, para eh, pedir el rescate de la información que hubiera ahí. Eh, Ese tipo de software dañino puede ser enfocado a objetivos particulares, o pudiera ser también enfocado a cualquier equipo que presumiblemente pueda tener información que valdría la pena pagar por su recuperación, ¿sí? Pero los casos en los que resulta más eh, conveniente, digamos, para el atacante, pues es atacar equipos donde se supone tienen información de bastante peso, digamos, económico, o que pudiera tener ese tipo de clasificación, ¿sí? Eso quiere decir que cuando los objetivos son particulares o son planeados, pues se busca que se llegue a equipos de esa naturaleza. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo, cómo proteger a los equipos finales para evitar que sean atacados, o para reducir los ataques? No vamos a encontrar una herramienta que sirva para todo, o que proteja de manera absoluta a un equipo, a un recurso de información, sino que lo que se va a tratar es que se reduzcan las posibilidades de ataque. Y por eso aquí nos resaltan tres tipos, sin que sean los únicos, sino de las herramientas que tienen un objetivo de seguridad. Digamos, cada uno tiene una función específica en términos de seguridad. Por ejemplo, una de las herramientas que nos proponen aquí eh, como equipo en este caso, que puede servir para asegurar cierto tipo de recursos por el lugar
en el que sucede o por el proceso que sigue son las VPN. ¿Para qué me sirve una VPN? Pues para alcanzar a otra red de la misma empresa, pero cruzando Internet, ¿sí? ¿Por qué o cuál es su función de una VPN? Cifrar la información que se mueve por una red no confiable. Como una red no confiable vamos a considerar precisamente a Internet, ¿sí? Internet. ¿Por qué es no confiable? Porque no sabemos qué tipo de usuarios están usando la red. Por esa razón se le considera como una red no confiable. Y si yo tengo la necesidad de mover datos entre mis sucursales, pero no tengo una infraestructura propia, entonces una opción que tengo es hacer uso de Internet para que me ayude a llegar a los equipos de mi sucursal. Para ese propósito, la aplicación que ayuda a mover mis datos es una VPN, es decir, crear una VPN, una red virtual, eso significa VPN. Y su función o una de las cosas que lleva a cabo es precisamente cifrar la información para que no sea fácil de robarla durante el proceso de comunicación. Ajá. Entonces se apoya en algoritmos de cifrado. ¿Qué otra herramienta podemos tener para proteger a a los dispositivos y a los recursos particularmente? Bueno, los firewalls. Los firewalls y en particular aquí nos señalan firewalls de nueva generación. La diferencia entre un firewall tradicional y un firewall de nueva generación es que un firewall de nueva generación o de siguiente generación, como le queramos llamar, es una herramienta que va a trabajar con capacidades que tienen que ver con el análisis de la información misma, así con el contenido, para tratar de revisar que ese contenido que que está llegando, digamos, o está saliendo de la red, no lleve información que no corresponda, es decir, que no lleve algún tipo de software eh, dañino, podríamos comentarlo así, ¿sí? Que no lleve software dañino, que no incluya URLs eh, que no, que no son o que tienen que ver con sitios comprometidos o que tienen que ver con sitios sospechosos, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese es el papel que juega un firewall de nueva generación o un firewall de próxima generación. ¿Sí? Que incluye entonces como resumen acá un firewall de este tipo, pues el filtrado de URLs, que es donde entra, es lo que acabo de comentarles, el que pueda verificar que en el contenido que se está moviendo, ya sea entrando o saliendo, no vaya, no vayan ese tipo de direcciones web, ¿no? Direcciones web de sitios comprometidos o de sitios maliciosos. ¿Qué otra cosa revisa un firewall de este tipo? Eh, el software malicioso como tal, es que no vayan insertados ese tipo de programas en un contenido combinado, digamos, con un contenido válido. ¿Qué otra cosa hace o revisa un firewall de próxima generación? Pues revisa que cuando entra o intenta entrar un contenido
provienen de Internet, revisa que no sean paquetes eh, inválidos, porque los paquetes inválidos son aquellos que se consideran sospechosos. ¿Por qué? Porque pueden incluir precisamente eh, partes de software dañino que al final van a recomponerse para poder infiltrarse en la red y poder causar algún daño. ¿Qué otra herramienta se sugiere aquí? Una herramienta de control de acceso a la red. Chequen que cada una de las que estamos viendo tiene una función específica. Entonces, la herramienta de control de acceso, de control de acceso a la red se compone por un conjunto de herramientas o de protocolos que ayudan a eso, a permitir el acceso a la red solamente a usuarios autorizados, ¿sí? ¿Quién los autoriza? Precisamente la herramienta que se instala ya sea en un equipo centralizado o en cada equipo final. Eso va a depender del tipo de herramienta de control de acceso que se use. ¿Sí? En particular, aquí nos ponen como un ejemplo de herramienta de control de acceso, una herramienta pues, que provee Cisco, que es el ingenio de servicios de identidad de Cisco. ¿Sí? Eh, es una herramienta que ayuda a controlar el acceso a cualquier equipo, ¿sí? Para tener acceso a cualquier equipo dentro de la red. Y para tener acceso o para poder llegar a un equipo dentro y fuera de la red, ¿sí? Especificando usuarios, especificando tipo de recursos autorizados para acceder. ¿Sí? Bueno, hasta ahí hemos comentado de manera general entonces qué tipos de herramientas o de tecnologías se pueden usar para ayudar a proteger nuestros equipos finales y equipos que contactan con los equipos finales. Digamos, desde el punto de vista capa 2 hablamos de los switches. Bien, entonces confirmando que es un equipo final, pues cualquier equipo que usa un usuario, ¿no? Así de simple. Entonces ahí entran las computadoras, los celulares ahora, los servidores como un elemento menos común. Todos los comunes son las computadoras en cualquiera de sus versiones, los smartphones, las tabletas y en un nivel superior, pues los servidores, que no son tocados por cualquier usuario, pero que siguen siendo equipos finales. Y cualquiera de estos equipos están en riesgo de ser afectados por cualquier tipo de malware o de malware específico orientado a cierto tipo, orientado a un recurso en particular, como vamos a revisar a continuación. Bien, si hablamos de protección particular de los equipos finales o como una manera de proteger de manera directa a un equipo final, pues en ese punto o a ese nivel vamos a tratar de que tengan cuando menos herramientas de protección directa, digamos. Eso es lo que se conoce como este, seguridad tradicional. La seguridad tradicional está enfocada a que en cada equipo final pues se instalan las herramientas de protección o las herramientas de seguridad para proteger, ¿sí?
¿Cuáles son esas herramientas? Pues un antivirus, un firewall personal, un antivirus personal, un firewall personal, un sistema de prevención de intrusos personal, ¿sí? Pero esto no siempre funciona o es más complicado de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque hay que instalar en cada equipo. Pero de todas maneras sigue siendo una opción válida a tomar en cuenta y a considerarla. Ok, por eso la siguiente medida de protección que se sugiere es eh, hacer uso de una combinación de herramientas. Y nuevamente acá nos sugieren el control de acceso a la red. El control de acceso a la red implica que se trate de una suite centralizada, desde la cual se pueda de entrada decidir o determinar las políticas a seguir para determinar qué usuarios pueden acceder a la red y desde qué dispositivos. Es decir, desde qué dispositivo puede acceder a qué recurso, a cada tipo de recurso dentro y fuera de la red. Sí, el uso de herramientas también de protección de anti-malware, pero a nivel de red. Esos dos, control de acceso y software para protección de anti-malware, ayudan a proteger a todos los equipos de la red de manera general. Y luego, de manera especial, dependiendo de los tipos de servidores o de servicios que se tengan en la red para ofrecerlos interna y hacia el exterior, es decir, hacia Internet, se tienen o existen herramientas que van enfocadas de manera particular a cierto recurso. Aquí nos pone un ejemplo, dos ejemplos, este, herramientas que van enfocados a la protección del correo electrónico. Esa es vamos a llamarle el nombre genérico, ¿sí? The Email Security Appliance, la A viene de Appliance. Se le llama así, ¿por qué? Porque es una herramienta que es exclusiva a dar seguridad para proteger a un servidor de correo electrónico, ¿sí? ¿Cuál es su uso o su aplicación de ese tipo de software o de esta herramienta de seguridad? Pues evitar, por ejemplo, que lleguen al servidor de correo correos que no tienen que ver con los usuarios que están registrados en ese servidor. Eh, Revisa que los correos no provengan de usuarios que no están reconocidos, que revisa que los correos no vengan de direcciones de servidores de correo que están registrados en lo que se conocen como listas negras. ¿Sí? Hay listas negras de correo electrónico, que se refiere a servidores que obviamente no están o han sido identificados como servidores que se usan para proveer spam, por ejemplo. ¿Sí? Para proveer spam o para proveer correos de tipo phishing. Ajá. Entonces, para eso ayuda una aplicación de seguridad de correo electrónico, digamos, un ESA. Luego, otro ejemplo de herramienta de seguridad enfocado a un recurso en particular es los WSA, también de manera genérica. ¿Qué es un WSA? Pues un appliance, un software que está enfocado a proteger el servicio de web. ¿Sí? Igualmente, en este caso, solamente va a revisar eso. O sea, y ese tipo de revisiones siempre va a ser hacia adentro o hacia afuera. Es decir, revisa lo que sale, pero también revisa
lo que, lo que entra, ¿sí? Es decir, que ni los usuarios de la red puedan salir hacia el exterior y traten de entrar a una dirección web comprometida o maliciosa, y ni permite que usuarios de Internet traten de contactar a un servidor web internamente, pero que provengan de direcciones que han sido marcadas como direcciones dañinas, digamos, o que puedan afectar a un recurso web. Entonces, esa es la función o la capacidad de un appliance de web. Sí, proteger los recursos web internos, pero también proteger a los usuarios de que puedan salir a contactar a un servidor web comprometido, a una dirección web maliciosa. ¿Sí? Va a detener cualquier petición de esa naturaleza y va a detener también cualquier, es decir, una petición hacia el exterior y también una petición al interior que provenga de un equipo o de un usuario que esté marcado en una lista negra. Entonces, así como hay listas negras de correo electrónico, también hay listas negras de tipo web. Y eso ayuda. Y otra cosa que hacen ambos, que no había mencionado, es que, pues obviamente como son appliances especializados, están constantemente actualizando sus listas. Digamos, hablando de las listas negras, las están actualizando de manera permanente. ¿Ok? Bueno, esta parte es la que ya mencioné de manera resumida. Y aquí nos mencionan una de las plataformas, en el caso de Cisco, para poder mantener actualizados a UNESA, es decir, a una herramienta de seguridad de correo electrónico. Es, esa plataforma es Talos. En este caso, Talos es la que se encarga de tener información actualizada para que este software esté aplicando correctamente las medidas de seguridad. ¿Ok? Bueno, hasta ahí lo que he mencionado son las diferentes maneras de proteger de forma general y las herramientas también de manera general que pueden ayudar a proteger a los equipos finales o a recursos que están en servidores. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Gracias, Miguel. Vamos a revisar el siguiente tema. Bien, entonces vamos a ver lo que es el control de acceso. Y empezamos, ¿cómo entendemos el control de acceso? El hecho de, pues, de poder entrar a algún equipo, ¿sí? Y nos ponen el ejemplo de un primer ejemplo de control de acceso por autenticación, lo que ya vimos en fundamentos de redes, por ejemplo, como para acceder a un router o acceder a un switch, este, ya sea por consola o a través de la red, que aquí particularmente está más enfocado a la red, por eso es que nos señalan dos ejemplos, el uso de Telnet y el uso de SSH como dos protocolos, si se acuerdan, son los protocolos que vimos que nos ayudan a poder acceder
a, a un switch o a un router. ¿Qué es lo que hacemos? Pues proteger el acceso, es decir, poner cuando menos una contraseña en el router o en el switch para que el usuario que quiera acceder se autentique, es decir, tenga la información para entrar. ¿Sí? ¿Y qué nos recomiendan? Bueno, en lugar de usar Telnet, usar SSH. ¿Por qué? Porque SSH cifra la comunicación, cifra la información que se mueve a través de la red, para llegar al equipo al que queremos entrar. ¿Sí? ¿Qué sucede con Telnet? Pues no cifra la información, es inseguro. Pues cualquiera que esté revisando qué está pasando en la red puede recuperar la información de acceso y entrar. Ajá. Entonces, digamos que aquí, aunque ambos protocolos tienen medidas de autenticación, el más seguro y recomendable pues es SSH. ¿Sí? Entonces SSH no solamente se usa para tener acceso a un router o a un switch, sino puede usarse para tener acceso a cualquier servidor que soporte SSH. ¿Sí? Que soporte SSH y lo tenga configurado el servidor para permitir las conexiones entrantes por esa vía. ¿De acuerdo? Bueno, aquí nos ponen el ejemplo de que ya sabemos que hicimos a nivel de switch y router, y con eso nos quedamos. Como decía, hoy en este tema no vamos a llevarlo a la práctica, solamente vemos los conceptos. ¿Sí? Y como concepto nos llevaríamos, pues, en el caso de SSH, bueno, de caso SSH como servidor, como protocolo seguro, ¿sí? Es que, ¿qué hacemos para que funcione SSH? Pues tener una base de datos de usuarios, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos esa base de datos de usuarios? Pues con, con el comando username. ¿Qué hacemos para habilitar al servidor de SSH? Pues con estos comandos que nos señalan aquí, ¿no? Si recuerdan, un router o switch puede tener la posibilidad de convertirse en un servidor de SSH, teniendo como prerequisito que tenga un nombre y tenga un nombre de dominio. Y luego aplicar el comando CryptoKey para que se puedan crear las claves que son usadas por el SSH para poder cifrar la información. ¿Y qué otra parte se requiere? Pues después de que ya creé mi base de datos, después de que ya habilité al equipo como servidor de SSH, después de que ya creé la base de datos de usuarios, pues lo único que hace falta es que se habiliten las terminales, es decir, las terminales virtuales. Ajá. ¿Para qué? ¿Qué hacemos ahí? Establecer que se permita el acceso por SSH y que la validación se haga en la base de datos local. Eso es lo que vimos y que aquí solamente lo estoy recordando. Nuevamente en el siguiente tema, pues, en el siguiente módulo, pues ya vamos a hacer algún ejercicio para recordar la implementación de SSH y su autenticación. Pero, entonces, esa es una forma. Otra forma de controlar, esa es una forma de acceso y bueno, vimos en particular qué es lo que pudimos hacer en fundamentos de redes y ahora lo vamos a recordar en el segundo módulo. ¿Qué otras formas hay de controlar el acceso? Bueno, hay un modelo que se conoce como AAA, que significa Authentication, Authorization y Accounting. ¿Sí? Este modelo entonces provee la forma de autenticar el acceso, es decir, determinar quién está autorizado para entrar a algún recurso de red. ¿Sí? También permite definir a qué está autorizado. Una cosa es entrar a un equipo y otra cosa es definir
que una vez que entra a un equipo, ¿qué puede hacer dentro del equipo? Entonces, eso tiene que ver con autorización, ¿sí? ¿A qué está autorizado hacer? Es decir, puede ver, puede modificar, puede borrar. Eso tiene que ver con autorización. Y la contabilidad se refiere al hecho de cuando un usuario que está autenticado y tiene derecho a hacer ciertas acciones, en qué tiempos, en qué horario puede llevar a cabo esas acciones autorizadas. ¿Sí? Entonces, eso se conoce en conjunto como el AAA. Pero obviamente, de este modelo AAA se pueden llevar a cabo los tres controles, es el control de autenticación, control de autorización y control de contabilidad, o los controles que queramos dependiendo del recurso del que se quiera entrar y también de la importancia del mismo, ¿no? Del control que queramos aplicar sobre ese recurso. ¿Ok? Tal vez algunos recursos es suficiente con controlar la autenticación. Para otros recursos podría ser necesario, pues, definir qué pueda hacer cada tipo de usuario. Y para otros recursos puede ser también relevante establecer que solamente en ciertos horarios se tenga acceso a un recurso en particular. Entonces, por eso es que esas distintas, esas funciones, digamos, separadas a fin de que trabajen juntas o que apliquen de distinta manera. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona este modelo? El modelo AA. ¿Puede funcionar de manera local? Cabe hacer mención que este modelo solamente lo vamos a dejar aquí explicado. En el siguiente tema no lo vamos a implementar. Posiblemente lo implementemos hasta un tema posterior. Pero bueno, le explicamos. Funcionar localmente quiere decir que solamente lo habilitamos en un equipo y lo aplicamos solamente para controlar el acceso a ese equipo. ¿Sí? Cuando funciona de esa manera, decimos que el modelo está aplicando de manera local. O si hablamos de una autenticación, bueno, en este caso hablamos de la autenticación en particular, esa autenticación, si la hacemos solamente para un equipo, para controlar el acceso a un equipo, ahí definimos y ahí aplicamos. Sí, y aquí nos ponen el ejemplo. Yo puedo hacer uso del modelo A para acceder a un router o a un switch. Y lo que hago es pues habilitar el modelo y crear una base de datos, así como lo hago para el caso de SH. La única diferencia que aquí lo hago aplicando a. La otra forma, ¿cuál es? La otra forma de autenticación basada en AAA es que me apoye en un servidor de AAA. ¿Sí? Un servidor de AAA, pues es aquel servidor donde va a estar corriendo un servidor de seguridad que maneja este modelo. ¿Sí? Y aquí nos ponen el ejemplo de qué servidores pueden manejar este modelo. ¿Sí? En particular hay dos servicios, digamos, Radius y Tacax. Radius es un servicio de AAA que se considera estándar, ¿sí? Abierto, y Tacax es un servicio de seguridad de AAA que es propiedad de Cisco. De tal suerte que el más recomendable, digamos, cuando en una red hay equipos de distintos fabricantes, aplicar radios si yo quiero controlar el acceso a los recursos de red. ¿Sí?
por eso aquí nos mencionan, cuando hay múltiples routers y switches, bueno, el servicio A es más apropiado. Y aquí cerraríamos que si tengo muchos routers, muchos switches, y son de distintos fabricantes, ese modelo A, basado en un servidor, lo haría, o la recomendación es que lo haga con radios. Ok, bueno, aquí básicamente se detalla un poquito de la autorización, cómo es. Es que en el servidor de A se especifican los privilegios. Por privilegio vamos a entender lo que puede hacer un usuario o cada tipo de usuario sobre un recurso determinado. Entonces, esa información se registra en el servidor de A, ¿sí? Y específicamente, pues en la parte de autorización, ¿sí? Cuando especificamos ese tipo de usuarios puede ver este tipo de recursos, este tipo de usuarios puede borrar este tipo de recursos, este tipo de usuario puede modificar este tipo de recursos. Lo que estamos haciendo es definiendo privilegios. Privilegios de autorización o asociados a una autorización. Y finalmente, pues les decía, la parte de contabilidad tiene que ver con llevar un registro eh, de los momentos en los que puede llevar a cabo ciertas acciones un usuario o un grupo de usuarios. ¿Sí? O sea, no solamente determinar qué puede hacer, sino cuándo lo puede hacer. Bien, eso también pues obviamente se va a registrar ¿dónde? En el servidor de AA que se esté usando. Y aquí nos ponen un ejemplo de lo que puede registrar o lo que tiene que ver con contabilidad. Dice un log de contabilidad, así lo agregaría yo, contiene campos tales como pues, el nombre del usuario, la fecha y la hora y el comando que aplicó. ¿Sí? ¿Esto para qué va a servir? Pues para casos de auditoría. ¿Sí? Cuando haya una situación, es decir, cuando haya una situación que pudiera comprometer a la organización o que pudo haber comprometido a la organización desde el punto de vista de que se borró algún archivo, que se alteró algún registro, pues se recurre a los logs de contabilidad para saber quiénes tuvieron acceso a esos recursos y en qué horario. ¿Sí? Entonces, eso ayuda a, a verificar eh, algo que se está investigando. Ok, otro control, otra forma de controlar el acceso es mediante este estándar, el 802.1x, ¿sí? Este 802.1x puede trabajar de manera conjunta, de hecho en la mayoría de los casos así es, de trabajar de manera conjunta con un servidor de autenticación. Aquí de hecho nos están poniendo el ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Básicamente, pues habilitar tres cosas. El servidor de autenticación, que comúnmente podría ser precisamente un radius, ¿sí? Aplicar el estándar o configurar, digamos, configurar el estándar en los switches, ¿sí? Ahí estaríamos configurando normalmente pues los puertos donde van a estar conectados los equipos y que queremos que se validen en el servidor de autenticación, ¿sí? Y luego, estos son los nombres que van aplicando según
según el equipo donde estoy configurando o el equipo que va a validar. ¿Sí? El servidor pues, va a validar la información de control de acceso. El switch, le llamamos autenticador porque es el que va a pasar la información de un cliente hacia el servidor. ¿Sí? Dice, actúa como un intermediario entre el cliente y el servidor de autenticación. Entonces, cuando un cliente intenta conectarse, lo primero que sucede es que esa información de autenticación se manda al servidor, ¿no? Y finalmente tenemos al suplicante. Dice, este es un dispositivo corriendo un software cliente de 802.1x, que es disponible para dispositivos por cable o para dispositivos wireless. Entonces, en los dos dispositivos, digamos, a nivel de switch y a nivel de cliente, pues tenemos que tener configurado 802.1x. Eso tiene que ver entonces con control de acceso o algunas formas, digamos, de control de acceso. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No, no, maestro, no Ok, tengo preguntas porque, pues sí, ahí está la seguridad que se puede implementar. así Sí, es. no, no son Bien, muchas, son tres, pues, ahí por lo visto. sí. Vamos a cambiar ahorita de estrategia. Voy a irme a la plataforma. Yo voy a hacer un repaso del quiz de estos dos temas para continuar luego con el siguiente. Pues vamos a revisar qué se pudo abordar, qué pudimos comprender o pues nos apoyamos en el quiz para confirmar algo que haya quedado en el aire o no bien soportado. Entonces, vamos a checar los dos quiz. Quiz del 1 y el quiz del 2. Vamos a ver. Ok, dice que qué ataque cifra la información en los juegos. Voy a cambiar a español para que sea más rápido para ustedes. Vamos. Dice que ataque cifra los datos en los hosts con el propósito de extraer un pago monetario de la víctima o para solicitar un pago monetario, más sería lo correcto, con el propósito de solicitar un pago monetario de la víctima. ¿Sí? ¿Qué ataque cifra los datos en los hosts? ¿Cuál de sus cuatro es? ¿Alguien quiere responderla? El ransomware. Ransomware, gracias. La que sigue. La que sigue la vamos a hacer. A ver.
que sigue Jesús Ángel. Dice, ¿qué dispositivos han sido diseñados específicamente para proveer seguridad a la red o para la red? ¿Cuáles de los que se mencionan aquí están enfocados a la seguridad de la red específicamente? Jesús Ángel. ¿Dónde está? ¿Lo vimos? Me parece que sí. Aldair. Adelante. No, sería, creo, la última. La última. Ajá. La última son tres, lo que vamos a seleccionar. Ajá. La segunda. La segunda, correcto. Ujú. mm, Creo que la primera. Y la primera, perfecto. Ok. Gracias, Aldair. Vamos con la siguiente. Vamos a ver, Luigi. Dice, qué dispositivo específicamente monitorea el tráfico de SMTP? Pues SMTP es el protocolo de correo electrónico para bloquear amenazas y cifrar mensajes salientes para prevenir la pérdida de datos. ¿Sí? Entonces estamos hablando del correo electrónico. ¿Qué dispositivo se encarga de eh, verificar, de asegurar, de proteger? Correctamente sería de proteger a un servidor de correo electrónico o de proteger el protocolo de correo electrónico. Pues creo que es voy con la última. Con la última B. Gracias, Luigi. Y la última pregunta, vamos a ver para quién es. Para Elizabeth, ¿dónde está Elizabeth? Dice, ¿qué dispositivo monitorea el tráfico HTTP? El tráfico web, para bloquear el acceso a sitios riesgosos y cifrar los mensajes salientes. Serían los mensajes web también. Si estás, Eli. Creo que no está. ¿Alguien quiere contestarla? Pasar a la siguiente. Raúl. Raúl ya no está. Ah, ¿No sería la yo última? La última. ¿Ok? Verificamos. Ok, nada más tenemos una incorrecta. Y la clave, todas de las cuatro que vinieron aquí, los cuatro los abordamos. Contenido en la presentación. Entonces, dice, ¿qué dispositivo monitorea el tráfico de correo electrónico? La clave, correo electrónico es email, entonces la clave es ESA, Email Security Appliance. ¿Sí? Entonces, la correcta. La clave para cifrado web, HTTP, es la W de Web Security
appliance. ¿Vale? Y ahí está. Bien. Vamos a la que sigue. Tema 2. Vamos a ver acá qué tanto se abordó. Sí. Se comprendió algo de acá, del modelo AA, todo está basado en A y 821X. Es que componente AA es responsable de recolectar y reportar el uso de datos para propósitos de auditoría y facturación. ¿Cuál es el componente A? A ver. Raúl, si ya estás por ahí. Todavía te tengo aquí en la lista. Creo que no está. Jesús Ángel. A ver si está. A la 1, a las 2, a las 3. No está. Raúl otra vez. Elizabeth, si ya regresó. Tampoco. Yo pondría, en ese caso, puede ser registro, pero no recuerdo, creo que haya Sí, es una... que lo que pasa que en español como que a veces se pierde, ¿no? Ajá, En inglés es authentication, authorization y accounting. ajá. Entonces eso tiene que ver con registro. Está bien. Accounting. Sale Elías, gracias. La siguiente. Dice, ¿qué componente es responsable de controlar quién está autorizado a acceder a la red? Nos están diciendo ahí la respuesta, ¿cierto? ¿Alguien la responde? La autorización. Autorización, ¿cierto? Ok, en la autorización, la que sigue también está regalada, ¿no? ¿Qué componente es responsable de determinar que puede acceder un usuario o qué usuario puede acceder, sería lo más correcto, ¿no? ¿Qué usuario puede acceder a un recurso? Podríamos cerrarlo. O quién puede acceder, también está regalada, ¿no? Autenticación. Vamos a ver la última. Dice, en una implementación 802.1x, qué dispositivo eh, responsable de retransmitir las respuestas de retransmitir las respuestas? A ver, vamos a jugar con un random. Luigi, Luigi a la 1, a las 2, a las 3.
El router, le ponemos el router y vemos qué pasa, ¿no? Ese router. ¿Qué pasó? Aquí esta parte la vamos a revisar porque ya nos puso todas malas. Una buena. Voy a ir al inglés para que verifiquemos que eso está bien, porque se supone que así esto es lo correcto. A ver, vamos a ver. A leer bien. Profe, en la Ah, 3 no sería, creo que en la 2 sería autenticación y sí, al revés, pues. sí, es al revés. Yo Es que también me quedé. la lectura nos llevó a confiarnos, ¿cierto? Sí, Dice aquí, ¿quién está autorizado a acceder? Sí, es que está medio tramposa no sé si le decía la sí, traducción o... Entonces aquí es autenticación y aquí es autorización. sí, hay autenticación y abajo es la Sí, autorización. ok, exacto, exacto. Y acá abajo, yo digo que debe ser el suplicante. No podemos especificar que el router porque estamos haciéndolo en particular. Y básicamente vimos en términos, vimos el cliente, el switch y el servidor. Se supone que el servidor es el autenticador. Vamos a ver si es cierto así. Ay, no, ¿qué pasó? Dice que dispositivo es responsable de retransmitir las respuestas, de retransmitir. El servidor de autenticación, profe. Servidor de autenticación. Sí, Verificamos. ¿No? el- No, vamos a recorrer todas. ha de ser el cliente lo más seguro. Pues dice responsable de retransmitir, no podría ser el cliente, porque es el que está pidiendo, ¿vale? El autenticador, Bueno, sí, autenticador. ¿ok? Bien, vamos a la que sigue. Ok, vamos a ver las amenazas. Estamos en las amenazas, vamos a ver las vulnerabilidades. Voy a regresar aquí a la presentación. Bueno, pues ahorita estamos viendo entonces lo que puede afectar a la seguridad desde el punto de vista de la capa 2, o sea, la capa de enlace de datos. Decía ya hace ratito que si hay una afectación que compromete, si hay una afectación a la seguridad de la red en capa 2, pues todas las capas superiores pues se ven afectadas. ¿Sí? Es decir, ya estas ya no funcionarían. No es posible que si aquí sucede un ataque, estas funcionen. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que la seguridad se aplique desde la capa 2. ¿Sí? Desde la capa 2. ¿Por qué? Porque desde la capa 2, pues ya estamos hablando de software, ya entra, recuerden que desde la capa 2 es la capa que habla con hardware y con software, por eso es que si hablamos de ataques, pues hay ataques que pues si están aplicándose usando una herramienta de software, pues pueden afectar hasta esa capa o desde esa capa. Sí, en capa uno puede haber ataques, sí, pero esos ataques ya son físicos, entonces ya tienen que ver con que se apague el servidor, que se desconecte un cable, que se dañe un componente, etcétera.
¿De acuerdo? Bueno, clases de ataques que pueden suceder en capa 2. Si checamos, particularmente van enfocados esos ataques a nivel de switch, porque el switch es un equipo de capa 2. ¿Sí? Entonces, hacia allá vamos a enfocarnos. De hecho, en el siguiente tema que vamos a revisar, pues vamos a ver cómo protegemos al switch para reducir la mayoría de ataques o los tipos de ataques que pueden aplicarse en este nivel, en esta capa. ¿Sí? ¿Qué ataques pueden suceder? Es ataques que comprometan la tabla de MAC. ¿Sí? Generalmente este tipo de ataques tienen que ver con, dice, ataques de inundación de direcciones MAC. ¿Sí? Particularmente, o como resumen, podríamos mencionar aquí que un ataque enfocado a la tabla de MAC en el switch es que la saturen, que la llenen, que llenen la tabla de MAC. Y más adelantito vamos a revisar, bueno, eso que trae como consecuencias. ¿Qué otro tipo de ataque puede suceder en capa 2? Pues ataques que están relacionados con VLANs, ¿no? Ya vimos VLANs. Ajá. ¿Cómo funcionan esos ataques? Pues tratando de engañar al switch para infiltrarse en una VLAN. ¿Sí? Para que infiltrarse en una VLAN. Entonces, si nuestro switch no está preparado para permitir el acceso solamente eh, a la VLAN, a una VLAN en particular, sino que dejamos abierto el acceso porque no configuramos bien los switches, entonces puede suceder un ataque de este tipo. Y aquí nos mencionan los tipos de ataques más, bueno, enfocados a VLANs. Ataques de salto de VLAN, ataque de doble etiquetado de VLAN. Y vamos a revisar cómo es que se pueden eliminar estos ataques. O sea, qué es lo que tendríamos que hacer en el switch. Que realmente ya lo hicimos. Entonces aquí básicamente lo que tenemos que hacer es confirmar o saber por qué es necesario hacer algo a fin de evitar que desde el punto de vista de seguridad. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro tipo de ataques suceden o pueden suceder a nivel de capa 2? Ataques de DHCP. ¿Sí? Bueno, sabemos que DHCP es un protocolo que funciona a la capa de aplicación. Entonces, ¿cómo es que aquí lo vemos desde el punto de vista de capa 2? Bueno, porque estos ataques lo que hacen es básicamente saturar al servidor de DHCP con información falsa, es decir, direcciones falsas de equipos que están pidiendo una dirección IP. Entonces, ¿cómo pide un equipo una dirección IP? Pues lleva como información base una dirección MAC con la que se identifica. ¿Sí? Entonces, el extraversion tiene que ver con eso, con que el atacante utiliza una herramienta con la que genera peticiones falsas de DHCP. ¿Sí? Entonces, esas peticiones falsas de DHCP pues, van de entrada por capa 2. ¿Por qué? Porque precisamente está pidiendo una dirección IP. ¿De acuerdo? Entonces, también en el tema ya en el que vamos a configurar, ahí vamos a ver cómo protegemos los puertos del switch para que autoricemos quiénes pueden pedir y a quién le pueden pedir. ¿Qué otro tipo de ataque? Los ataques de ARP. Los ataques de ARP tienen que ver con la falsificación de ARP. En resumen, ¿cómo funciona una falsificación? Pues en tratar de engañar a otro equipo con un origen falso. ¿Sí? Vamos a ver que estos van enfocados
básicamente a ataques que se conocen como ataques del hombre en medio, que queda en medio de la red y que es el que va a engañar a otros equipos para hacerse pasar generalmente como la puerta de enlace. Sí, ese es el fin de un propósito de un ataque de ARP. Hacerse pasar como puerta de enlace y gracias a ello, gracias a eso, los equipos pueden estar mandando información que va hacia el exterior, pues lo mandan al atacante y él decide qué información toma de ahí, o sea, trata de encontrar información útil. ¿Qué otro tipo de ataques vamos a encontrar? Pues ataques de falsificación de direcciones MAC, que algunos caen acá, de direcciones MAC y de direcciones IP. ¿Qué otro tipo de ataques? Ataques de STP. Entonces ya vimos STP, entonces ya básicamente aquí vamos a ver por qué tendríamos que proteger a STP para evitar este tipo de ataques o qué alcance tiene. Ok, entonces vimos los tipos de ataques y aquí vemos las técnicas que vamos a usar para reducir ese tipo de ataques. Ya no, les iba a decir que ya habíamos visto esto. Pues no, esto lo vamos a hacer precisamente. El primer punto que nos menciona aquí es una de las primeras medidas que vamos a aplicar en el siguiente tema, en la configuración de seguridad. ¿Qué vamos a hacer? Asegurar los puertos del switch, sí, esencial. Cualquier puerto que tenga que ver con un equipo final o donde vayamos a conectar un equipo final, además de definirlo como un modo de acceso, que ya lo hicimos en uno de los temas, aquí vamos a asegurarlo. Sí, asegurarlo para que no cualquier equipo se conecte en un puerto, sino los que vayamos a definir. Toda esa parte asegura que no cualquier equipo se conecte, sino solamente los equipos autorizados. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Podemos aplicar un DHCP snooping. Bueno, aquí nos dice para qué puede servir esta medida, esta solución. La seguridad de puertos nos va a ayudar a evitar los ataques de inundación de direcciones IP y de saturación de ataques de DHCP. ¿Sí? Y luego complementamos el aseguramiento de DHCP con un DHCP snooping. ¿Sí? Es aquí también sirve para esto, para evitar los ataques de saturación de DHCP y la falsificación de DHCP. Cuando hablamos de falsificación es el hecho de que en una red pueda haber dos servidores de DHCP, pero que uno de ellos no esté autorizado. Entonces, con DHCP snooping evitamos que un servidor no autorizado funcione dentro de la red, ¿sí? Porque eso, pues, obviamente nos va a impactar. Nos puede paralizar la red. Paralizarla en el sentido de que nadie va a tener acceso o muchos de los usuarios no van a poder tener acceso porque van a tener direcciones falsas de DHCP. De hecho, ese es el propósito de un servidor falso en una red local. ¿Ok? ¿Qué otras medidas vamos a aplicar? La medida de inspección dinámica de ARP. Esto nos va a ayudar a evitar o reducir la falsificación de ARP y ataques de envenenamiento de ARP. ¿Sí? ¿Qué otra solución? La solución de protección de los orígenes IP, también para evitar este tipo de ataques de MAC, que van enfocados a las direcciones MAC, o ataques que van a la falsificación de direcciones IP. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a implementar medidas que van a protegernos, van a proteger al switch, ¿sí? Todo va enfocado al switch. Y obviamente al proteger el switch, pues, se protege al equipo final. Ajá.
Se protege al switch para que estos ataques no lleguen a su destino, es decir, no lleguen al equipo final. Bien, dice, estas soluciones que estamos mencionando aquí en la capa 2, dice, no tendrán un efecto importante si los protocolos de administración no se aseguran. De tal manera que también se recomienda que a nivel de capa 7, digamos, sí, de capa 7, pues si se usan aplicaciones de acceso remoto, pues en lugar de usar Telnet, pues se use SSH. En lugar de usar FTP, se usen SSP o SFTP como protocolos para transferir archivos. Y se use SSL y TLS para cuestiones de aplicaciones web. ¿Qué otra cosa nos recomiendan? Siempre que sea posible, dice, siempre que sea posible, así sería lo que interpretamos acá. Si voy a administrar un switch o un router, preferentemente si estoy enfrente del equipo, pues hacer uso de una administración fuera de banda. Una administración fuera de banda significa que yo use el cable de consola, eso es administración fuera de banda. ¿Sí? Una administración in-band es conectarme al switch o al router a través de la red, mediante SSH. ¿Qué otra cosa nos recomiendan? Dice usar una VLAN de administración para propósitos de administración solamente, es decir, para que no mezcle tráfico de usuario con tráfico de administración. Quiere decir que eso también lo vamos a implementar, que podamos tener, de hecho lo hicimos, pero no lo probamos o no enfatizamos, sino enfaticé la importancia de la administración, de una VLAN de administración. ¿Sí? Entonces aquí vamos a revisar que esa VLAN, vamos a implementar esa VLAN de administración para definir que por ahí solamente se va a poder conectar el administrador de la red. ¿Para qué? Para poder acceder a cualquier switch o a cualquier router dentro de esa LAN. Y solamente lo va a hacer para eso. ¿Sí? De tal suerte que si quiere usar la red para otro propósito, pues tiene que conectarse a una VLAN de usuario. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos recomiendan? Algunas cosas las vamos a poder hacer, otras no. Entonces, otras solamente quedan como concepto. Dice usar ACLs, que son listas de control de acceso, para filtrar el acceso que no se desea o que no está permitido. Y eso correspondió entonces a ataques que pueden suceder en la capa 2, que pueden aplicarse en capa 2, y cómo protejo al switch para evitar esos ataques. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Si no hay preguntas, yo creo que vamos a dejar hasta ahí para no quedar a medias. Y este tema lo cerraríamos, el tema de concepto lo cerramos en los primeros 30 minutos de la sesión del lunes. Y el lunes mismo iniciamos el tema donde ya aplicamos, es decir, ya implementamos. Ya vamos a irnos al switch y vamos a empezar a aplicar medidas para ir corrigiendo, para ir protegiendo al switch y por consecuencia proteger a los equipos finales. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Órale. Entonces, ¿qué hay pendiente?